sigo esperando que puedas hablar sin pensar. John Wayne, sacade esta muller daqui. Esta noite non vai dormir, pero hai... When she was 16, never was the beginning. I fell in love, she was my darling. So if we meet, I'll bring those flowers again. ¿A dónde vas? Ya no sé. Sleeping by my side, I was trying to get rest, but I couldn't close my eyes. When you were sleeping by The end of time. y no me molesta escuchar a dos chicas hablar. Bueno, hola, somos Estereotipos y os mandamos un saludo enorme a la gente de V-Clips. Voy a ver penas de jueves, algo grave atenta en medio del salón. Es suave, puede verse, duele oírte y que afirma mi futón. Las palabras ya no duelen, orden alfabético en tu cajón. Ventiladores verdes, nunca pierdes los papeles de color. Voy a destrozar paredes, voy a decorarte yo la habitación. Y tú y yo, portada y teodos, tendencia a destrozarte. Las revistas analizan el espacio, habita solo en su interior. Verdecen margaritas en vajillas para las niñas en flor. Voy a destrozar paredes, voy a decorarte yo la habitación. Y tú y yo, portada y teodos, tendencia a destrozarte. Hoy tendré que hacer trabajo en tu interior, ya sabes, por joderte. Ya se puede oír y sin embargo vengo a ver qué te parece. Voy a hablarte de nosotros, es la clave de esta vida y corazón. No es grave mantenerse mientras surgen nuevas formas.
La música empieza y se pone a bailar. La chica más guapa de esta ciudad. Si está sola en casa se viste de Audrey, pensando que ella es también una estrella que atrae a los flashes en fotos de algún festival. Lu, 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 no es de verdad. Lu, 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 ¿a dónde vas? Ya no sé dónde estás, ya no sé si volverás. Pasaba las horas cantando ella sola, soñando con viajes hacia algún lugar. Le gustaba ir al cine y bailaba en la cola. Quería viajar en una furgoneta sin rumbo porque no quería una vida normal. Lu, 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 no es de verdad. Lu, 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 ¿a dónde vas? Ya no sé dónde estás, ya no sé si volverás. The number you have dialed has been changed. Son tiempos de baile y tú quieres bailar. Yo sigo esperando que puedas hablar sin pensar. Sin pensar. Eres lo mejor que ha quemado el sol en tu soledad. Puedes inventar
Pues mi nombre es Manu Yo soy Pablo. y somos Estereotipos. Bueno, Estereotipos nace en 2006, sí, como a finales de 2006 y bueno, digamos que ha habido muchas variaciones en la formación. Desde el principio que estábamos pues con Julio, con Carlos y con Charlie. Y bueno, después pasó también David en el bajo y tal, y al final, bueno, Pablo ya estaba casi desde el principio sustituyendo a Carlos a la batería y ahora es lo que queda. Los demás están vivos, están bien, nos llevamos bien, pero como grupo somos el alma mater ahora mismo. Bueno, pues estamos en ello, intentando, pues como todos los grupos que no pueden dedicarse 100% a su carrera, digamos, pues compaginándolo con nuestros trabajos y bueno, pues saliendo a tocar por ahí, por toda España, pero pues siendo conscientes de la situación en la que estamos y de hasta dónde podemos llegar también. No, rabia yo creo que no, simplemente era un poco las canciones que veía en ese momento y cómo estaban sonando. Tampoco tenía sentido ni hacerlas más blandas o suavizarlas y realmente estábamos tocando así. Un poco la idea era grabar las canciones tal y como estaban sonando en el local. Y éramos 3 en ese momento, David, Manu y yo, y bueno, en un par de semanas y 4 regrabaciones más quedó un poco así. Y bueno, ahora estamos 2 y ahora es mucho más acústico, mucho más suave, digamos que no hay tanta caña como en la grabación. Y tocamos los mismos temas, pero los tocamos de otra manera completamente distinta. Bueno, pues cuando el próximo disco saldrá cuando tengamos las canciones que creamos que son las mejores. O vamos, la idea es no tardar mucho. El último ha sido un EP de 6 temas, entonces pues la idea de editar un EP es más que nada el no tener que espaciar mucho la publicación de los discos, porque al fin y al cabo, digamos que la idea principal es tocar en directo y el disco no deja de ser una herramienta o una excusa para poder salir a presentar canciones nuevas. Entonces, bueno, pues la idea es esa. Supongo que, no sé, si la sequía y las musas no nos abandonan para siempre, la idea es que a mediados del año que viene o un poco antes, pues o incluso antes, podamos sacar algo nuevo. A ver, ha habido conciertos memorables, como dices, en el sentido de que pues hemos podido tocar delante de muchísima gente, pero también cuando hemos tocado delante de más gente ha sido acompañando a artistas pues consagrados, que eso no te puede llevar al engaño. O sea, al final, para nosotros los conciertos más bonitos tal son en nuestras salas, en nuestro terreno y delante de pues 100, 150, 200 personas. O sea, que es ahí donde nos movemos. Claro, es que mejor tocar en una sala pequeña llena que en una sala enorme, exacto, a medio gas. Bastante rara, everybody's dancing in the street. Está moito de ser feliz, mas ten un plan e un LP das slits. De pequena vivo o mundo cruel nos campeonatos provinciais de Avilés. Non marchará, resistirá entre a pureza masculina do baile. I will survive. Estaré quietos que bailar es fatal. Anos 10, a vida é así. Xa dixo un coronel que era John Wayne: sacad esta muller daqui, esta noite non vai dormir. Pero hai un plan e unha
canción das Supremes non acredita na influencia lunar para explicar un impulso criminal. Unha muller dice imos poder, unha misión audaz a volver. Dancing Queen, la plus belle pour aller danser. Atender de todos. Por petición especial, escollen as mulleres. Mrs. Hyde vais a ir esta noite cos zapatos desnaga caracóis, un sorriso de rinoceronte e os acordes do Search and Destroy. Se miras un pouco máis abaixo aínda do corazón, hai bastantes insectos extraños que calculan a mellor ocasión, porque hai un plan, nada especial, pois todo está na tradición musical. Baby, baby, don't leave me, please don't leave me all by myself. Baby, baby, don't leave me, please don't leave me all by myself. Baby, baby, don't leave me, please don't leave me all by myself. Sopa de caracol. I am in a home, a hill with rays of love. Today the sun goes down, a moon rises up, and there's no fall. When you're at peace beside your dog, I'm doing so good. You leave behind my music colors. I'm the picture of your life. Until
look to me, that makes me feel why I don't know her. Maybe that's the baby I would like to be with. All long ago when I was a tripper, when she was 16, it was the beginning. I fell in love, she was my darling. When she was 16, it was the beginning. Somehow we'll know. One fine day to follow her to the job, I found she was a waitress at Umaki. Listen to the music reminds me of that love since we met. I was such a so deep. When she was 16, it was the beginning. I fell in love, she was my darling. When she was 16, it was the beginning. Somehow we'll know. When she was 16, it was the beginning. I fell in love, she was my darling. When she was 16, it was the beginning. Somehow we'll know. Crazy water wanting you, and I'm sinking from within. Everybody's listening. Well, it's you who's under around, buddy. Well, it's you. This is us afraid. I remember well. Moment you walk away, like it was yesterday. The words didn't flow, even though I tried to push them all away. I can only blame myself. I bet that you have forgot me now. I mean, your memory's no more, I know. So if we meet, I'll bring those roads again to try to win this bet with my last chance.
Hoy quiero sentir que decido a dónde voy. Hoy me siento cowboy y no quiero mirar atrás para verte convertida en sal. El cielo azul me dice que no mire atrás, no mires atrás. Hoy está siendo un día genial para estar esperando el autobús y no me molesta escuchar a dos chicas hablar de moda y de Navidad. Y vuelvo a recordar que no quiero mirar atrás a esos años de felicidad. Y también tú apareces cuando miro atrás, no mires atrás. No mires atrás, no mires atrás, no mires atrás, no mires atrás. Venga, va, vamos. Es cosillo, yo me tengo que ir ya. Es que recientes, a ver, claro, ahora mismo el ser un dúo nos da la libertad de que colaboramos con mucha gente, vienen muchos músicos, según el concierto que vayamos a hacer, pues tenemos la suerte de tener muchos amigos en esto y llamar a fulanito para que toque el piano o al otro para que toque el violonchelo. Es que al final es un poco eso, pero anécdotas, pues desde, no sé, pues las míticas, supongo, dejarte las llaves dentro de la furgo. Pues venía con nosotros un técnico nuevo, era como su primer día y cuando salió de Coruña estampó la furgo contra otro coche, pero llegamos a Oporto y y al acabar el bolo quisimos abrir la furgo y se había dejado las llaves dentro. Entonces estábamos en Oporto, habíamos acabado un concierto horrible, con todo el backline en la puerta del local y sin llaves de la furgo. Y sin maleta ni nada. Bueno, y después, una vez solucionado el tema de la furgo, nos fuimos a Salamanca pasando por Lisboa, que igual si pillas en el Google Maps te dice que no es el mejor camino. Y después nos paró la Guardia Civil, o sea que ese chico, aunque es un gran tipo, no volvió a currar con nosotros. No lo sé, la verdad es que tenemos la suerte de haber compartido cartel con mucha gente que nos gusta y a la que admiramos. Al final es que te podría decir que somos expertos teloneando a gente, pero se trata de, al final cada uno hace su concierto. Lo que sí que te da es la posibilidad de tocar delante de público nuevo, y cuanto más afín seas a ese artista en
concepto o en canciones, más fácil será que atraigas, digamos, a su público, que te descubran. Que más que con quién nos gustaría compartir carteles, claro, qué grupos nos gustan. Evidentemente, no sé, es que no podemos ser más fans de Bon Iver, pero probablemente no tendría mucho sentido, o a lo mejor sí, pero no sería difícil ahí compartir cartel, pero vamos. Desde colegas como Quique González, Leiva, Iván Ferreiro, todos ellos, pues hemos podido compartir cartel con ellos y ha sido un placer siempre. A ver, Servicio Limitado fue el segundo videoclip de 200 buitres. Ya habíamos grabado aquí 200 buitres en Coruña con Berto de Thinking Producciones. Y bueno, Servicio Limitado fue un videoclip que grabaron ahí un par de colegas de Manu que curraban en Madrid, y bueno, nos desplazamos un fin de semana allí y la verdad es que nos echaron un gran cable. La productora se llama La Caja de Cartón y el videoclip lo dirigió Carlos Dorrego y David Esquivel. Y bueno, fue eso, un fin de semana, como dice Pablo, de irnos a Madrid y de, pues ellos contaron, por suerte, con una gente majísima de producción y un equipo, pues bueno, ellos pues de sus escuelas de cine y demás, pues que lo hicieron más por amor al arte que por negocio y bueno, aunque fue duro y fueron muchas horas de rodaje por el centro de la ciudad y tal, pues bueno, quedó algo curioso. Bueno, yo soy Manu. Yo soy Pablo. Y de nuestra parte y de parte de Julio Seijal, Carlos Trigo, Charly González y David Quinzán, antiguos compañeros y sin embargo amigos, os mandamos un saludo a todos los que veis V-Clips en V Televisión. Estaba en servicio limitado y tus mensajes no llegaban nunca. Estaba bebiendo demasiado y siempre acabo echándote la culpa. Dejando a la novia de mi amigo a salvo de cualquier rey de pista, buscando un refugio en el Hyundai, me despertó el camión de la basura. Sabes dónde estoy, sabes quién soy, no hace falta que me mientas más. Ya sé que nunca fui el mejor, que me vas a contar. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Buscando un taxi a duras penas, después de 3 llamadas perdidas.